Para los Estados Unidos, la relación con México ha pasado de ser la relación con un vecino distante a la relación con un enemigo en puerta. Esta es la situación actual en una relación entre nuestro país y nuestro vecino y nuestro principal aliado comercial, eh, que nunca pensé yo que un presidente de los Estados Unidos acusara a un presidente mexicano de conexiones con el crimen organizado y con el narcotráfico. Y nunca se me ocurrió considerar que una secretaria de Seguridad de los Estados Unidos acusara a la presidente de México de azuzar las revueltas de mexicanos en Estados Unidos. ¿Qué está sucediendo en nuestra relación con Estados Unidos? ¿Cuál es la problemática interna de Donald Trump hacia su país y también su problemática con nuestro país, en México? Y su relación, evidentemente, pues muy superficial con la presidenta de México. Busqué a Ana María Salazar Slack. Ella está considerada como la más poderosa, la mejor analista en temas de seguridad política. Ana María Salazar es abogada graduada de la Facultad de Derecho de Harvard y tiene licenciatura en la Universidad de California de Berkeley, los Estados Unidos. Además, Ana María ocupó el cargo de subsecretaria adjunta de Defensa para Política y Apoyo Antidrogas del Departamento de Defensa de los Estados Unidos en 1998. Como que usted ve, es alguien que le sabe, ¿no? Pero también Ana María Salazar, en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, fue asesora del subsecretario adjunto para programas antidrogas y procuración de justicia en 1995. Querida Ana María, muchas gracias. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Roberto. Qué gusto acompañarte en este espacio para tener una larga conversación. De hecho, esta idea de que México de vecinos distantes a enemigos en puerta es un juego de palabras que usé en una columna que publiqué Sí, de ahí lo hace tomé, algunos días. de Sí, tu columna en El Financiero, de ahí sí. tomé esto. Y es que mira, hay que asumir que muchas personas que nos están acompañando el día de hoy no recuerdan ese libro muy famoso que se llamaba Vecinos Distantes de Alan Riding, que se publicó en 1984, en donde él trataba de describir cómo era, cuál era la problemática de la relación bilateral entre México y Estados Unidos y se volvió un referente en los ochentas de tratar de como crear un nuevo paradigma de la relación bilateral, de apostarle más a la cooperación y mucho menos a ignorar, que era el caso de Estados Unidos, que básicamente, además de ser muy ignorantes de lo que es de México, pues también ignoraban a México. O sea, Estados Unidos en los 80, si tú recordarás, pues hacían como que pues no tenemos vecino hacia el sur. Y eso se reflejaba en cómo se manejaba la relación. Si tú recuerdas, y yo lo subrayo en esa columna de cómo cuando secuestran, torturan y asesinan a Kiki Camarena, la gente de la DEA, en ese momento, pues lo que se les ocurrió al gobierno de Estados Unidos era cerrar la frontera. Y no te puedes, si tú recordarás, fue un escándalo. O sea, dice, ¿cómo pueden cerrar la frontera entre ambos países? Fue temporal, pero era como un campanazo, no solamente para México, sino para Estados Unidos, de que había que encontrar una forma de cómo coordinarse o por lo menos discutir algunos de estos problemas en materia de seguridad. Todo esto sucedió, Roberto, antes del Telecan, perdón, antes del Telecan, sí, NAFTA. Ah, Entonces, imagínate, años después se pudo desarrollar una relación en donde pudieran los países tenían la capacidad de no solamente a coordinarse mejor en materia de seguridad, sino volver como prioridad para ambos países el tema comercial. Entonces, te digo, esa referencia lo hice en esta columna porque el paradigma hasta hace algunos meses, hasta hace de menos de un año, era que ambos países tenían
para bien o para mal, con todas las desconfianzas que hay entre ambos países, con todas las dificultades, los diferentes objetivos que había en ambos países, con las presiones que ejercía y que ejerce Estados Unidos, pero que ejercía Estados Unidos como por debajo de la mesa para evitar que se viera estas fricciones públicamente. La apuesta fue por casi 30 años de que pues hay que llevarla bien, porque es mucho mejor para Estados Unidos tener un México que está dispuesto a cooperar a un México que se vuelve un país antagónico y un gobierno antagónico. Eso era el paradigma. Ni Desde que contigo ni sin ti, ni contigo porque me pegas, ni sin ti porque me muero. O sea, pues, nos es que necesitamos mutuamente. se Ya está. necesitan mutuamente. ¿Sí? Y entonces, a pesar de que ha habido muchas tensiones en los últimos 30 años, pues ahí el tema comercial y proteger este concepto de América del Norte fue la apuesta para mantener la relación, no, para mantener una relación en donde se buscaban soluciones negociadas. Y muchas veces, muchos de estos enfrentamientos nunca se hacían públicos, siempre se trató de tener estas imágenes de los tres países de América del Norte, Canadá, México y Estados Unidos, pues en estas fotografías de los tres amigos, en donde se presentaban como pues un frente común para con este acuerdo comercial para permitir el desarrollo de los tres países, particularmente México, porque México era el que se iba a poder, eh, iba, era el camino para México en ese entonces para poder permitir el desarrollo del país en una forma mucho más rápida, pero además fue una herramienta en donde permitió que millones de mexicanos que no tenían oportunidades en México decidieran irse al norte, irse a Estados Unidos. Ahora, no legalmente, porque como tú sabes muy bien, el acuerdo de NAFTA no fue un acuerdo como el de Europa que permitía el movimiento libre de la Migratorio. Ujú. pero sí por lo menos estaba mucho más dispuesto Estados Unidos a no presionar tanto a los migrantes mexicanos, uno, porque pues era el vecindario, y dos, pues se necesitaba el trabajador mexicano y era mucho mejor, en cierta forma, tener trabajadores, personas que vinieran al país, aunque sea fuera ilegalmente, que fueran del vecino, ¿sí? Y no de otras partes del mundo. Todo esto que nos parece una obviedad en este momento, es bastante extraordinario cuando uno considera lo que está pasando en este momento, en donde el 20 de enero, con los acuerdos presidenciales que firmó Donald Trump cuando tomó protesta, cambia dramáticamente. Uno de estos acuerdos fue la declaratoria de que las organizaciones criminales en México, 5 de ellas, 5 de los cárteles, se les va a considerar como organizaciones terroristas, y dos, que le hemos puesto muy poca atención desde México, es la militarización de la frontera, o sea, declarar la frontera como una zona de emergencia de seguridad nacional. Y eso para mí cambia dramáticamente la forma en que Estados Unidos ve a México no como un vecino distante, sino ahora como un enemigo en puerta, literalmente un gobierno antagónico, un gobierno que está dispuesto o que estaba dispuesto a atacar los intereses estratégicos de Estados Unidos, un gobierno un gobierno y una clase política y clase empresarial que en cierta forma se habían alineado con estos grupos ahora llamados terroristas. Y para el gobierno de México actualmente es muy difícil esconder esa realidad. Desafortunadamente, en el pasado, tú y yo sabemos que ha habido conexiones del gobierno de México en diferentes niveles con grupos del crimen organizado, pero nunca se había percibido que el gobierno de México tuviera como estrategia o estuviera dispuesta a usar ese vínculo para dañar los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. Entonces, de un día para otro, México se convierte en un país antagónico, y los mexicanos que están en Estados Unidos los empiezan a tratar como que si fueran enemigos internos de Estados Unidos. O sea, no te voy a decir
estas imágenes de la Segunda Guerra Mundial donde ponen en estos campos de concentración a los japoneses, a ciudadanos japoneses y alemanes en Estados Unidos, y cómo México envió ciudadanos japoneses y creo que alemanes también a Estados Unidos para que los metieran en esos centros de concentración como una reacción a la guerra con Alemania y los otros países que eran aliados de Alemania en ese momento. O sea, tal vez esa imagen es contradictoria, pero claramente el uso de las Fuerzas Armadas, las redadas, estas imágenes que estamos viendo, el uso de la bandera mexicana para como confirmar este concepto de que ahora estas personas que habían vivido en Estados Unidos, trabajado en las comunidades, muchos de sus hijos son si no todos son estadounidenses, son pues, estas personas que son parte integral de la economía de Estados Unidos ahora son enemigos. Entonces México se vuelve de un vecino distante a un enemigo en puerta. Es decir, estamos en este momento en la peor relación con Estados Unidos. Mira, yo creo que Está en crisis la relación. no, ha estado siempre está en crisis la relación. O sea, lo que te estoy tratando de decir es que siempre hay temas que crean presión en la relación bilateral. La diferencia es cuál es el manejo que le da México y que le da Estados Unidos a estas diferencias. Y la diferencia hoy es que Estados Unidos no está, Estados Unidos, Donald Trump está usando este concepto de el enemigo en casa Ajá. por razones políticas, porque estas personas, estos mexicanos connacionales que viven en Estados Unidos, documentos los están tratando como que son enemigos de los Estados Unidos. Y dos, la otra diferencia es que ya en lugar de tratar de negociar o encontrar acuerdos, cambia a un enfrentamiento ya muy público. Bueno, es que la presidenta de México, su respuesta es maciosar un extraño enemigo, profanar con Sí. su planta tu suelo y la soberanía no se toca y Ujú. es un bla, bla, bla que de ahí no pasa. Sí, Y una sí, mañana nos amanecemos con que la secretaria de Seguridad dice que ella es la incitadora sí, por haber dicho con una imprudencia brutal, nos sí, vamos a movilizar. sí, Vamos, o sea, sí, 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 estamos no, en un mira, momento durísimo. sí, pero digo, de nuevo, aquí el tema es un poco injusto la acusación que le hace la secretaria Nomi a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque ella hablaba de movilizarse ante la posible imposición de aranceles, de impuestos a las remesas que envían los mexicanos a México, desde Estados Unidos a México. Pero sí fue una imprudencia. Y yo recuerdo cuando lo dije, no, 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 no diga eso, presidenta, porque el problema, como yo lo veía en ese momento, no era que se iba a percibir que estaba pidiendo una insurrección en Estados Unidos. No, el temor que yo tenía es que al haciendo ese llamado a los mexicanos de que protesten por estos impuestos, el problema es que iban a ir a estas reuniones a arrestar mexicanos, ¿sí me entiendes? O sea, era Claro, como, el problema era ese, que lo iba a usar ICE para re poder identificar reunión de mexicanos que sí, están protestando en contra de la legislación estadounidense. recordemos, Ana María, ¿cuál fue la primera reacción de ella cuando las amenazas a los aranceles? ¿Qué Sí. hizo? Convocó a la gente al Zócalo de la Ciudad de México. Uy, Ujú. Donald Trump estaba temblando de miedo. Sí, O sí, sea, no, no hay oficio político, no hay oficio diplomático, sabemos de llamaditas por teléfono, mira, pero mira, te tengo que preguntar concretamente esto, ¿de veras pesa tanto todavía López Obrador como para que la presidente de México no pueda moverse y no pueda hacer lo correcto? Y tiene que estar pues, defendiendo o cuidando o vigilando a sus socios, que es el narcotráfico, y al expresidente que estamos en su séptimo año de gobierno. mira, esa es una muy importante pregunta, A ver. porque lo que vamos a ver es que va a llegar un momento en que la presidenta Claudia Sheinbaum va a tener que hacer decisiones muy, muy complejas y peligrosas para Morena y para el partido, porque no hay forma de esconder ya.
los vínculos que se crearon en los últimos 6 años entre la clase política, particularmente con Morena, em, y diferentes grupos que ahora se clasifican como terroristas. Y seguramente si hay personas que nos están viendo en este momento, algunos van a argumentar, pero sí, pero ¿qué pasó con Calderón y con Peña? O sea, esos vínculos con la clase política ahí estaban. Sí, pero a diferencia de lo que sucedió en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, hubo intentos de perseguir a esas organizaciones criminales con sus fracasos y además con sus fracasos en términos de la infiltración que tuvo estas organizaciones a las más altas esferas del gobierno, de los gobiernos. Estoy pensando, pues obviamente, en pues, la acusación y pues el hecho de que tenemos García Luna como uno de los ejemplos primordiales de esas acusaciones o percepciones que tiene Estados Unidos, y además el pueblo estadounidense hasta cierto punto de lo que está pasando en México, pues fue la condena de García Luna. Pero a diferencia de lo que sucedió ya años después, fue bastante abierto el hecho de que pues en gran parte del país las organizaciones criminales estaban financiando campañas y estaban en cierta forma amenazando, matando candidatos o por lo menos presionando a los presidentes municipales, a tal punto de que pues sí hay una gran parte del país que está controlado por el crimen organizado. Y eso no lo puede negar la presidenta, es que ese es el problema. O sea, el problema es que diga, no, no, no es cierto. Bueno, si quieres podemos debatir si es el 40% del país que está controlado, 36, 25. Es que, pero ¿y qué quiere decir control territorial? Bueno, podemos también debatirlo, pero sin lugar a duda, en los últimos años se fortaleció el crimen organizado y en parte por los vínculos con la clase política y una estrategia de brazos y no balazos. Llega la presidenta Claudia Sheinbaum y está ante una realidad en donde ahora Estados Unidos no está dispuesta o dispuesto, no sé si Estados Unidos es mujer o hombre, pero bueno, no está dispuesto Digamos, el país, el Estados país Unidos. está dispuesto a, a aceptar que, que uno, el control que tienen estas organizaciones del territorio, y dos, cómo estas organizaciones, por el control territorial que han tenido, han permitido o facilitado el tráfico de fentanilo, que pues es un fenómeno mucho más peligroso para la población, simple y llanamente por los números. Y obviamente, de nuevo, muchos dirán, sí, pero pues los que consumen el fentanilo son en Estados Unidos y Estados Unidos trafica armas hacia México y tienen toda la razón, pero aquí es que no es quien tenga quien tenga la razón o no, aquí es una decisión por parte del gobierno de Estados Unidos, por Donald Trump, de que va a usar también, no solamente desde una óptica de seguridad nacional, pero por razones políticas, el uso de este concepto de seguridad nacional y terrorista de estas organizaciones criminales, porque a él le sirve, ¿sí? Le sirve para fortalecer la coalición con todos estos grupos y personas que verdaderamente están en contra de la migración, aunque sea legal o ilegal, de Bueno, pero personas también, de México. Ana María, ¿fueron sus promesas de campaña? Bueno, desde hace Entonces, 12 años, a la desde hace gente 8 que le años, dio el sí. voto, le tiene Sí, que responder, porque por eso votaron por él, ¿no? Entonces, sí, pues él está cumpliendo sus promesas de campaña. Mira, te voy a hacer sí. una pregunta dificultosa. Mm, El sentido común, lamentablemente el menos común de los sentidos, y en este caso menos, nos dice que si por un lado el gobierno de Estados Unidos declara grupos terroristas a las organizaciones del crimen organizado, y nosotros somos el vecino distante, en ujú, vez de ser el enemigo en puerta, lo natural es que nos aliemos y que se reúnan los dos presidentes y que se junten y que digamos ujú, vamos a establecer la lucha juntos ujú. y, Eso y fue lo vamos a que hacer había que sucedido actúen antes. Eso era de la la forma en que mano se resolvió. Sí, el eso era ejército la de forma. México con el ejército de Estados Sí, Unidos y vamos a acabar ujú, juntos con esta plaga. Digo, eso sí. es el sentido común.
Pero ¿por Mira, qué no y se eso, hace? ¿Por qué no la por presidenta de México dice: "Vamos a colaborar"? Y en lugar de eso se puede decir: "La soberanía no se toca"? Tú mira, tienes amplia experiencia en el esto. ¿Por qué no se hace el eso, Ana María? mira, a diferencia de Colombia, porque yo viví todo ese proceso en Colombia, el Plan Colombia y la decisión que hizo el gobierno colombiano de básicamente pedirle a Estados Unidos, aliarse con Estados Unidos y con todos los recursos que tenía Estados Unidos en ese momento para enfrentar no solamente estas organizaciones de narcotráfico que eran extremadamente peligrosas, como Pablo Escobar o el Cartel de Cali, sino la FARC, sobre todo, y la guerrilla. Y entonces básicamente se sientan con Estados Unidos y dicen, si ustedes no nos ayudan, vamos a perder parte del territorio. Así de sencillo. Y Estados Unidos en ese momento tenía información que indicaba exactamente eso. ¿Sí? Entonces, una vez que hay como un acuerdo entre ambos países y se tuvo que debatir en el Congreso y en el Senado de Estados Unidos este cambio de política de no apoyar las Fuerzas Armadas en Latinoamérica para perseguir a organizaciones criminales que estaban traficando drogas. O sea, había que hacer un cambio, una legislación y meterle muchísimos recursos. Ese proceso, el Plan Colombia, yo fui parte del equipo de negociación por parte del gobierno de Estados Unidos, pero para entender por qué llega Colombia a esta decisión, es porque les habían asesinado empresarios, les habían asesinado pues hijos de presidentes, les habían asesinado en todos estos años, desde el 80 en adelante, candidatos a la presidencia, asesinaban policías. O sea, había un impacto directo en la clase política en donde alza la mano el gobierno en ese entonces para pedir ayuda. Bueno, es La la situación diferencia actual en aquí, México. O pero sea, la asesinan diferencia aquí, gobernadores, alcaldes, presidentes sí, municipales. pero la diferencia aquí es que hay una coaptación por parte de estas organizaciones criminales, de la clase política y de muchas de las economías locales. Entonces, aquí de nuevo, con tu pregunta, ¿por qué la presidenta Claudia Sheinbaum no extiende la mano y se agarran de la mano y juntos se enfrentan a estas Ajá. organizaciones? Es porque van a tener que sacrificar partes del partido, y no solamente de Morena, también hay que ver otras partes de la clase política en donde hay ese vínculo y es un vínculo en donde va a tener un impacto, yo pienso, en cómo prosigue la cuarta transformación. Porque si empiezas tú a identificar 3 o 4 individuos, que es lo que va a suceder, de que permitieron y recibieron dinero de lo que ahora son organizaciones criminales que se transforman en grupos terroristas. Eso implicaría que estos individuos están colaborando con terroristas, pero O sea, va también juegan un papel importante particularmente en el partido Morena. Entonces, imagínate un mundo, para que me entiendan lo grave y lo difícil que enfrenta la presidenta, es que declaren a Morena o partes de Morena como partido, como un partido político que simpatiza con grupos terroristas. Y muchos bueno, dirán, no, pues eso no es posible. Pero cuando uno ve cómo usa Estados Unidos esta ley, jamás tiene un brazo operativo, pero también es un partido político y es un partido que gobierna. Entonces, es una exageración, dirán algunos, pues no, desde la óptica de la estrategia que está tratando de implementar Estados Unidos en México. Un grupo terrorista es un grupo terrorista. Entonces, si tú cantas y eres un grupo musical que alabas o reconoces al Mencho, pues obviamente desde la óptica de Estados Unidos, usted no te guste, eres un grupo que eres un grupo que simpatiza con los ideales de ese grupo y como la forma. Entonces, esta nueva, esta nueva estrategia de Estados Unidos permite y va a facilitar que Estados Unidos diga grupos musicales, empresarios, políticos, representantes de la sociedad civil, partidos. Ustedes, si tienen vínculos con estas organizaciones criminales, básicamente están o simpatizando
con terroristas o están recibiendo recursos de terroristas. Ustedes son parte de la organización de terroristas, que se vuelve a veces difícil. ¿Quién es parte? Si tú recibes dinero y fuiste electo con dinero del narco, ahora terroristas, ¿eres simpatizante o eres parte de esa organización criminal? Ok, Entonces, ese es el cambio. ¿qué pasó en Colombia? Tú viviste Colombia, o sea, un oncólogo dijo, aquí hay un tumor de cáncer, Ujú, yo puedo reducirlo, a ver, con estos ujú, sistemas, con quimioterapia, etcétera. Y llega un momento que dice, se requiere la cirugía y hay que extirpar todo eso. ujú, Y actúan conjuntamente el oncólogo y el ujú, cirujano oncólogo, se realiza la operación. ¿Y ujú. cuál fue el resultado en Colombia? ¿Que Estados Unidos invadió Colombia y ahí No, sigue? no invadió Colombia, pero jugó un papel, y te lo digo porque todo el mundo habla que Estados Unidos invadió. No invadió Colombia, pero lo que sí hizo fue proporcionarle recursos, herramientas y estrategias por casi 20 años para poder debilitar las capacidades de estas organizaciones y eventualmente llevarlos a la mesa de negociación, una negociación que también ha sido muy cuestionada, pero es una negociación de paz que por el enfrentamiento no tenía opciones, o sea, o la guerrilla se sentaba a negociar con el gobierno o simple y llanamente iban a continuar con, pues, a ver quién aguanta más, y en este caso, pues el que más iba a poder aguantar era probablemente el gobierno de Colombia. Entonces se sentaron a negociar con todos los problemas que tiene ese acuerdo, porque sí tiene algunas cosas muy cuestionables, pero lo que hizo Estados Unidos es darle la herramienta para que pudieran arrinconar a la FARC a un punto en donde están dispuestos a sentarse a negociar. Ok, En el caso de México, el problema es diferente porque aquí lo que sería más fácil es no tener a los Marines persiguiendo a una de estas organizaciones criminales, porque eso no es parte de lo que quiere Estados Unidos. El problema de Estados Unidos es que México, desde la óptica de Donald Trump y su equipo, es que México se ha vuelto un país antagónico porque el gobierno tiene tales vínculos con estos grupos del crimen organizado. Entonces es más un tema de cómo cambiar las estructuras políticas. Y eso es donde la presidenta Claudia Sheinbaum tiene que hacer decisiones muy difíciles de que si va a sacrificar a líderes del partido, empresarios que han sido cercanos al partido, personas que están cerca de estas organizaciones criminales que proporcionaron este dinero a las elecciones. Y esa es la decisión que tiene que hacer. Este caso que hay en donde están persiguiendo en Estados Unidos, un caso de huachicoleo masivo, o sea, de importación ilegal y no reportada de gasolina, creo que es gasolina, a Estados Unidos, para su venta en Estados Unidos, es un caso extraordinario porque tienes tú personas en Estados Unidos que fueron parte de esta red que ahora se les van a acusar de que sean parte de apoyo de una organización criminal, porque esta práctica estaba respaldada por una organización del narcotráfico, una organización criminal que ahora es terrorista. Entonces, todos los que están involucrados en esa, en esa estrategia, pues ahora se les va a perseguir como terroristas o personas que apoyan el terrorismo. Entonces, y sabemos que hay personas muy ligadas al partido de Morena que estaban participando a ver, en esa ilegalidad. ¿podemos ponerle nombre al niño? O sea, el expresidente Andrés Manuel López Obrador recibió dinero del narco. Ya está. Esa es la Mira, moneda de cambio. la pregunta es, también usando en el caso de Colombia, es que si él lo recibió en sus manos o eran personas cercanas a él que recibieron el dinero, el apoyo. Y te digo esa diferencia porque si tú recordarás, en un momento dado, Estados Unidos hizo la misma acusación en contra del presidente Ernesto Samper. Y Ernesto Samper en su momento no solamente le dijo a Estados Unidos, sino también a la fiscalía de su país y a la clase política de que pues él no sabía. O sea, había gente cercana a él que está recibiendo. Y una de las personas que
persiguieron penalmente, por eso fue el que era el secretario de la Defensa, que era Botero, el hijo del pintor Botero. Y él, a pesar de ser uno de los, pues era uno de los políticos con más futuro, muchos ya lo veían como presidenciable en su momento, pero él era el que le manejó la campaña. Ernesto Samper acabó en la cárcel, ¿sí? Se fue a la cárcel, a pesar de esta relación tan cercana que tenía. Entonces, él fue el chivo expiatorio de este hecho, de que seguramente Ernesto Samper recibió millones de dólares del cártel de Cali. Entonces, te comento eso porque eventualmente a Ernesto Samper públicamente le quitaron la visa, lo presionaron durante su gobierno para que cambiara la constitución de Colombia para que pudiera de nuevo extraditarse colombianos a Estados Unidos, que también esa fue una herramienta muy importante y ahorita te lo voy a comentar por qué. Y Botero fue a la cárcel, eventualmente pues Botero salió y creo que está viviendo en México, pero él fue literalmente el chivo expiatorio de esta estrategia política de Ernesto Samper. Entonces, uso ese ejemplo porque tenemos algo similar, o sea, a lo mejor no van a tener los videos de que fue, pero que en donde Andrés Manuel López Obrador ordena que se reciba dinero, pero gente muy allegada a él recibió dinero, ¿sí? Y Ahora, Andrés Manuel López Obrador, muy inteligentemente, nunca ha tenido tarjetas de crédito, ni creo que no tiene no sé ni siquiera si tiene una cuenta de banco. ¿Por qué? Por eso se vuelve tan difícil de comprobar todo esto. Entonces, Estados Unidos tal vez no lo persiga al expresidente, pero sí están persiguiendo seguramente gente alrededor de él. ¿le podemos llamar un parteaguas a la relación vigente entre México y Estados Unidos? ¿Un parteaguas que se llama Mayo Zambada? Mira, yo creo que fue antes de eso. Y te voy a decir por qué. Porque desde el juicio del Chapo Guzmán, Estados Unidos empezó a usar un grupo de testigos protegidos e individuos que estaban proporcionando mucha información, en parte para el juicio del Chapo Guzmán y luego el juicio de García Luna y luego todos estos otros juicios, además de la extradición de Ovidio, la extradición del otro hijo del Chapo Guzmán y ahora el Mayo Zambada. Todos estos individuos seguramente van a proporcionar hasta el No, mismo ya la Caro Quintero, proporcionaron, sí, ya. el mismo Caro Quintero que México se tardó, explícate, 40 años para enviarlo a Estados Unidos. ¿Por qué? Pues nadie sabe qué está protegiendo, pero 40 años, que fue ese asesinato de Kiki Camarena, fue lo que propuso el cierre de la frontera y todo el mundo está escandalizado. Pero aún así, con las presiones de Estados Unidos, no lo querían entregar. ¿Por qué? Pues ese es el tipo de cosas que yo he visto un cambio. Ahora entregaron 29, ni siquiera extraditados, 29 individuos que el gobierno de México dijo, los vamos a entregar, ni siquiera vamos a hacer el proceso de extradición, seguramente violaron preceptos constitucionales, hay alguna justificación legal probablemente, pero a Estados Unidos no le importa cómo llegan a Estados Unidos. Todos esos individuos, seguramente varios de ellos van a empezar a dar información. No, yo te voy a decir cuál es el cambio más importante en este momento. No ha ¿Cuál? habido en la historia de la relación bilateral entre México y Estados Unidos un momento en donde Estados Unidos tuviera tanta información actual e histórica de los vínculos de la clase política mexicana y empresarial con estas organizaciones criminales que son terroristas. O están llenas, archivos, información llenas que no saben ni qué hacer con ella. Pero Estados Unidos lo tiene. Y eso le permite a Estados Unidos implementar una serie de estrategias que no necesariamente se va a traducir en que los persigan penalmente, pero vamos a ver más gente que le están quitando sus visas, la clase política desvisada, que le llamo yo, más personas que de una forma u otra van a recibir sanciones por la lista negra del Tesoro, que es la IPA, en donde si tienen bienes en Estados Unidos se los van a congelar, cuentas de banco. Estas listas de desvisados y personas que caen en estas listas, seguramente los canadienses y los europeos también lo van a reconocer. Entonces, tú vas a tener un grupo
eventualmente en los siguientes meses un grupo de personas mexicanos que quieren viajar a España o a Europa y los van a detener en el aeropuerto. ¿Por qué? Porque están en esta lista de no fly, en esta lista del gobierno de los Estados Unidos, que lo va a respetar. Entonces, esa es la gran diferencia, es que están mucho más dispuestos a hacer mucho más público y mucho más agresivo la persecución del gobierno de Estados Unidos en contra la clase política, individuos o empresarios que han estado coordinándose o que se han estado beneficiando de las organizaciones criminales. ¿Piensas que un paso a futuro sería declarar al partido Morena como una organización terrorista? ¿Crees que pudiera darse? Pues, o como aliado. Es que No Donald sé, Trump no está jugando, Ana María. sí, A no, ver, yo sé, como un aliado. Mm. Mira, este caso me pareció muy curioso, este caso que sucedió hace algunos días, de la representante de Morena en Jalisco, en donde ella sale a decir, pues agarren su visa y métanselo por sí, no, qué horror. este, y que, Qué y vergüenza. que, y que el subsecretario de Estado, Christopher Landau, que generalmente es un hombre bastante mesurado, ¿sí? Sí. En general, Lo tuvimos aquí de embajador y sí, iba a conoce a misa a la México, Basílica de Guadalupe, comía tacos ¿sí? al pastor, muy simpático. Conoce la clase política. El hecho de que él personalmente respondió a eso, ¿sí? Me parece una estrategia muy interesante, porque básicamente él le dijo, a ver, aquí estás tú de hocicona, básicamente diciendo que métanse no, métanse la visa por eh, pero ella ni visa tenía. ¿Sí me Sí, entiende? Entonces, y se lo recuerda y le dice, a mí lo que me dijo ese incidente es que el gobierno de Estados Unidos está siguiendo muy de cerca a Morena y las ajá. redes sociales y las respuestas. Entonces también surgió un video en donde están un grupo, creo que aquí en la Ciudad de México, del partido Morena, rompiendo una piñata de Trump y diciéndole no sé qué tantas groserías. Pues obviamente el partido, hay partes del partido que dicen, pues esto es nuestro derecho. Sí, es tu derecho, si quieres, pero pues ya no te llames Morena, caray, ¿sí? Porque el partido ya está recibiendo mucho escrutinio por Ujú. parte de Estados Unidos y estas expresiones están afectando a los connacionales en Estados Unidos. Y es que eso es lo que no quieren entender, que no se puede negociar con Estados Unidos a base de gritos y de estas majaderías y de bravuconadas y pensar ahora en esta nueva estrategia de Estados Unidos, donde ahora ven a México como un enemigo en puerta, que no va a haber reacción de Estados Unidos y le hacen mucho daño al partido, pero sobre todo le hacen mucho daño a los mexicanos que están tratando de sobrevivir en Estados Unidos. Con tu experiencia, Ana María, ¿qué debería hacer la presidenta de México? O sea, ¿seguir defendiendo lo indefendible? Yo creo que lo que Seguir tiene, sí, diciendo sí, Maciosario un extraño enemigo, y la soberanía uh-huh, de México no se toca, o sea, porque también el estar bla, bla, bla no resuelve nada. Ellos ya tienen sí, toda la información, como lo has dicho. Ya saben que el partido sí. Morena está infestado de delincuentes, ya lo saben. Entonces, está tratando de cubrir algo que ya ha sido descubierto, está tratando de defender algo que es indefendible. Yo la veo además bastante sola. Porque si por un lado está muy presionada por el Uh-huh. presidente que ha terminado, suponemos que ha terminado de gobernar, pues como que está Mira, sola también. mira, ¿Hacia dónde va? yo creo que la pregunta es hacia dónde va México y si esto va a ser un parteaguas, porque hasta cierto punto yo le reconozco a la presidenta como yo doy clases de negociación en materia de seguridad nacional y una de las cosas que ella ha hecho hasta ahora es tratar de no negociar públicamente con Donald Trump, con todos estos extrabutos, porque tiene ella que enfocarse en tratar de proteger el acuerdo comercial, el TEMEC, porque ya va a haber una renegociación Octubre, ahora ahí en está octubre. octubre, y tratar de proteger los intereses estratégicos de México, que incluye el tema de las remesas. O sea,
Yo creo que a nosotros se nos olvida que con la reducción de las remesas y el retorno de muchos connacionales, ya sea porque los estén forzando a regresar o ellos se autodeportan, va a haber una crisis en las diferentes comunidades de donde vienen estas personas o las personas que viven o necesitan de las remesas. Entonces, en cierta forma ella tomó pasos para tratar de recibir a estos mexicanos, o sea, por lo menos tratar de darles la bienvenida, entre comillas, pero y tratar de no negociar públicamente. Pero es cuando siente las presiones ella, ya sea de algunas partes de Morena o de su gobierno, donde empiezan a presionar a decir, tienes que defender la soberanía, y empieza a hablar con estas palabras, que no creas que Estados Unidos es eso lo que no les molesta a Estados Unidos, ¿sí? Esa parte, todos hablan de soberanía. El problema no es que esté hablando de soberanía, el problema va a ser cuando ella tenga, por razones políticas internas y de gobernabilidad interna, que defender actores que están vinculados con su partido, otros partidos, y tenga que defenderlos públicamente, que hasta la fecha no lo ha hecho. O sea, salió a defender a la gobernadora de Baja California. En parte fue fácil porque nadie sabe por qué le quitaron la visa. Pero en la siguiente ola de desvisados y en las siguientes declaraciones del gobierno de Estados Unidos, va a haber seguramente ya otros nombres y va a ser muy incómodo. Y es ahí donde va a ser la decisión más difícil que va a tener Claudia Sheinbaum en su vida. ¿Cuántos de estas personas está dispuesta o puede ella sacrificar? Y básicamente decirle a Estados Unidos, aquí llévatelos, o haz lo que tengas que hacer. Esa es la moneda de cambio. Sí, pero yo tengo que mantener la gobernabilidad de México, y eso es importante para Estados Unidos, porque lo que menos quieres es tener una oleada de 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 personas huyendo de México en un mes porque se dispara la violencia en ciertas partes del país. Bueno, tampoco creo que Estados Unidos quiera que le apliquen la revocación de mandato y al rato esté Andy, que no le gusta que le digan Andy, pues tampoco creo que Estados Unidos quiera eso. Pero ya la vimos actuar, Ana María, con la reforma judicial, ya estaba la advertencia, no vamos a hacer ningún tratado comercial si se hace esa reforma judicial. La hizo. Y La se hizo, y hicieron yo las creo que elecciones. Entonces, ¿ella a quién está obedeciendo? que la ¿En dónde está hizo, su corazón? la hizo, la hizo porque la apuesta es que con el tiempo el impacto de la reforma no va a ser tan catastrófica e inmediata. Que ese es el problema de la reforma judicial, que ese es de los otros temas que he estado siguiendo muy de cerca, que de por sí era bastante disfuncional en ciertas partes el sistema de justicia. Pero lo que hace ella con esta reestructuración es como violar este precepto que tenemos todos los demócratas de que debe de haber tres poderes y tres poderes que son independientes. Yo trabajé también en los últimos 30 años, cuando estaba trabajando con el gobierno de Estados Unidos y algunas asesorías, nosotros trabajábamos en cómo fortalecer el sistema de justicia penal en todos estos países, con la idea de que si no hay un sistema de justicia penal viable, lo que iba a resultar era una guerra sucia por parte de los gobiernos para tratar de resolver el tema de delincuencia y de la violencia. Pero la apuesta que tiene ella es de que pues, van a poder controlar, o su partido, hasta cierto punto, la rama, decisiones de la rama judicial, por una parte, y dos, que el caos no se va a sentir inmediatamente. Y es cierto, el caos, aunque se está sintiendo un poquito ahora, pero el caos, o sea, el impacto no va a ser hasta el año que entre, y a lo mejor ya para ese entonces habrán negociado o habrán llegado a un acuerdo con el TEMEC, en donde todas las disputas pues se van a resolver en estos mediante mediación o arbitraje. O sea, hay formas de que se Sí. puede evitar que los actores estadounidenses o los intereses estadounidenses no sean impactados. Pero tienes toda la razón. O sea, ese tema fue una apuesta a de que esto el impacto no se va a sentir hasta el año que entra.
que también esto lo he escrito sobre, que he escrito mucho sobre esto, en el 2026, un año en donde supuestamente vamos a copatrocinar el Mundial de Fútbol, en donde se termina de llegar a un acuerdo con el TEMEC y hay elecciones intermedias en Estados Unidos. O sea, esa parte como que no, la parte global de que lo que está sucediendo tal vez no lo consideraron, pero se va a sentir el impacto, pero yo creo que la apuesta de ellos es que lo puedan mitigar o que no vaya a ser tan catastrófico como pensamos muchos analistas que va a ser esta reforma. Yo conversé con abogados y con notarios al respecto de esta reforma judicial y me dijeron, no, nosotros ya estamos trabajando, ya ¿Sí? estamos actuando en todo esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estereotipar los convenios, los contratos en México y en los Estados Unidos y vamos ¿Sí? a someterlos a consideración en arbitrajes internacionales antes de cualquier Ujú. cosa. Lo que molesta o lo que inquieta es la actitud, Ana María. Pues sí, ¿Qué dices? pero La pues presidenta de sí. México, ¿para quién está gobernando? ¿Para el Pero mira, presidente anterior o para su pueblo? esa parte Estados Unidos no lo ve y no le importa. ¿Sí me entiendes? O sea, que Es que, podrá decir ella lo que quiera y además con pero el peligro, sí, lo sí, advirtieron para negociar el sí, tratado, sí. lo Pero advirtieron. mientras que Donald Trump pueda defender y justificar políticamente todo lo que ha hecho con aranceles, que probablemente va a resultar en una desaceleración de la economía estadounidense, que además lo vamos a sentir nosotros en 2026, una desaceleración, imagínate la economía de Estados Unidos, pues imagínate cómo va a pegar acá en el 2026, además de todos los otros factores que te hago comentar. Estados Unidos, te digo, acá molesta, pero y crea dudas de la presidenta, pero al final de cuentas Estados Unidos no escucha esas cosas. Lo que va a escuchar es que salga a defender organizaciones criminales o que salga a defender la presidenta, a defender políticos que están vinculados con organizaciones criminales, que salga a ofender al presidente Donald Trump como lo hacía el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se la llevaba ofendiendo a Joe Biden, pues no pasaba nada. Pero esas son las cosas que le van a dar prioridad. Y por debajo de la mesa, lo más importante para Estados Unidos siempre va a ser y asegurar que no se use la frontera entre ambos países para que entre un terrorista o una persona que esté traficando con armas de destrucción masiva. Eso es, o sea, se nos olvida que esa gran frontera, lo más peligroso para Estados Unidos no son los migrantes, sí es el fentanilo, pero mucho menos. Lo que más le preocupa a Estados Unidos es que por el desorden que hay en México se facilite la posibilidad de que ingrese algún terrorista o alguna persona con armas de destrucción masiva, puede ser nuclear, biológica, lo que quieras, y que lleve a cabo un atentado terrorista en Estados Unidos. Eso es lo que le preocupa. Y en el Ujú. pasado, el poder coordinar y conversar y tener una relación de coordinación y de cooperación facilitaba que pudieran ambos países desarrollar una estrategia para que eso no sucediera. Y toca madera, creo que ha habido momentos en donde podría haber sucedido cosas malas, pero no sucedieron. Y en un contexto en donde todos estamos esperando de que va a incrementar dramáticamente el terrorismo mundial por lo que está pasando en el Medio Oriente, porque no podemos descartar eso, ese de nuevo va a ser un tema fundamental para Estados Unidos. Mira, ya que te tengo aquí, no puedo dejar de preguntarte lo siguiente, me salgo un poco del tema. Uh -huh. Todavía no entiendo por qué sale Trump y dice: "Estados Unidos se va a anexar la Franja de Gaza, vamos a hacer un Las Vegas allí", Sí. y se abraza con Benjamín Netanyahu. No lo entiendo, Ana María. Mira, ¿Qué pasó allí? y no entendemos tampoco la relación que ha tenido, extraña relación que ha tenido Donald Trump con Vladimir Putin. No entendemos, o sea, hay muchas cosas que no entendemos. Pero si tú te pones en los zapatos de un negociador, ¿sí? Todo esto, lo que estamos viendo, yo creo que es parte de un proceso de negociación muy maquiavélico, en donde, como él es presidente de los Estados Unidos, él puede decir lo que se le ronca la gana y no pasa nada. ¿Sí? O sea,
él puede decir que, y lo vimos la primera vez que fue presidente, en donde él decía cosas y después se contradecía y después decía otras cosas, pero son parte de un proceso de negociación en donde a diferencia de los procesos de negociación en el pasado, en donde lo que importaba era la constancia y la credibilidad y reducir el factor sorpresa para poder llegar a un acuerdo. Ahora Donald Trump le apuesta a la sorpresa, pues a decir cosas que en cierta forma no tienen sentido, nunca se van a cumplir, pero es parte de un proceso como de amenazas y de presión. ¿Qué tan exitoso o no es ese proceso o esa capacidad de negociación? Pues está por verse, porque todavía hay guerra en Ucrania por parte de Rusia, todavía estamos viendo lo que está pasando en Gaza, estamos viendo que como Bueno, y ahora Irán. Irán, cómo atacan Irán. Entonces, todo esto está sucediendo en medio de supuestos procesos de negociación, en donde Estados Unidos supuestamente, Donald Trump en persona, es como el mediador. Hay que ver qué tan exitoso va a ser eso. O sea, la verdad, o sea, no sabemos, ¿sí? Y eso es lo que crea también mucha angustia en los Sí. mercados, más allá del tema de los aranceles y cómo se va a resolver eso. Está el tema de que cuando surgen estos tipos de crisis regionales con el impacto en el petróleo, el impacto en la estabilidad regional, un impacto, temores de que vayan a incrementar atentados terroristas alrededor del mundo, pues eso obviamente pues crea mucha angustia. Y por eso te digo, hay que ponerle ojo a cómo viene el 2026. Bueno, nosotros lo vemos como un gigante poderosísimo, ¿no? Sí, Pero, pues, también puede ser un Goliat. O sea, dentro de su no sabemos. problemática, creo que él no la tiene fácil. Sí se le viene una crisis económica muy severa. Ujú. Ya pocas cosas se producen en Estados Unidos. La industria automotriz está, pues, con las fábricas cerradas. ¿Qué es lo que está fabricando hoy Estados Unidos? Bienes intangibles, redes sociales, cosas de Internet, inteligencia Ujú. artificial, ¿no? O sea, no Mira, la y eso tiene es lo que está fácil. tratando de cambiar Trump. El El tema mercado es, libre y cosas sí, así. el Co tema es que no es muy claro cuál es la estrategia para que se produzcan más cosas en Estados Unidos. Y para que Ujú. se produzcan más cosas en Estados Unidos, el pueblo estadounidense tiene que estar dispuesto a pagar más Pues, por sus cosas, ¿no? si Y, está si esta idea de que pueden estar haciendo redadas y agarrando indiscriminadamente a las personas que trabajan en el campo, que trabajan en los restaurantes, que trabajan en el sector también muy importante, que es el sector de la construcción en Estados Unidos, y pensar que eso no va a tener un impacto en la economía. Pues también te dice que una parte del gobierno no está conversando con la otra parte del gobierno, o sea, la parte que se preocupa por la economía de Estados Unidos y la economía global no está no, conversando con los que tienen la estrategia para perseguir indocumentados, con los que no están conversando con la estrategia de cómo promover inversiones y fortalecer la manufactura y producción en Estados Unidos. O sea, obviamente no hay como una estrategia que esté, que se esté, que se esté que se esté conversando y obviamente pues hace unos días también el presidente Donald Trump salió a decir, ¿saben qué? Pues a lo mejor vamos a tener unas excepciones para los trabajadores del campo, porque okey, a ver. sí, vieron esas imágenes y nos dijeron, oh my God, vamos a tener una excepción para los trabajadores del campo porque no están yendo a trabajar. Y eso es un problema fundamental para Se Estados están Unidos si lo pudriendo las pueden. lechugas y las zanahorias, pues, no hay quien las Sí. coseche. Y espérate el siguiente huracán, cuando necesiten hacer reconstrucción, no solamente deshicieron a pedazos FEMA, que es como la protección civil de Estados Unidos, pero pues además de que van a tener un problema de coordinación, y pues quién les va a reconstruir las casas y los Sí. edificios. ¿Quién las va a Si es que, resanar y a pintar? sí, A sí. ver, su gran amigo Elon Musk, uf, qué choque de trenes, ¿no? Y lo tiene amenazado con Sí. sacar toda la información de su Ujú, asistencia a la isla de Jeffrey Epstein. ujú, O sí. sea, no Mira, la yo tiene ya, fácil. no, pero ¿sabes qué? También Elon Musk, a ver, también va y él decide que va a apoyar
a Donald Trump y sí le metió mucho dinero y tiene mucha capacidad de ser disruptivo para el Partido Republicano porque él podría meterle mucho dinero a candidatos de la oposición demócratas Ajá. para que pudieran tomar ambas cámaras el año que entra. Pero él también se pone a pelear y empieza, o sea, esa relación tan asquerosa hasta cierto punto. O sea, usar usar la relación para, para vender sus carros, pero también al mismo tiempo destruir la infraestructura gubernamental. Porque de veras, el gobierno de Estados Unidos tiene un problema fundamental a nivel federal y en la primera crisis se va a ver, porque han despedido a tanta gente, gente que mantenía a flote. Y sí, a lo mejor era un aparato muy pesado, sí había la necesidad tal vez de despedir a alguna gente, pero la forma en que lo hicieron, despidieron a los que son expertos en vacunas, expertos en terrorismo, expertos en protección civil, o sea, todos estos funcionarios que hacen funcionar bien, que mantiene a flote el gobierno, pues lo sacaron. Y Bueno, pues además de, como en México, porque Morena gobernando está visto que pone a pura gente incapaz, y sin es, conocimiento, sin experiencia, y se les está cayendo el gobierno de México por todos lados. entonces espérate a que venga el siguiente, ahorita vamos a ver la temporada de ciclones y de huracanes, perdón, que empiece ya a sentirse el efecto de la siguiente pandemia, que va a ser una pandemia aviar, de que haya un ataque terrorista en Estados Unidos. O sea, todas estas estructuras que trataban de prevenir o por lo menos mitigar el efecto de estas amenazas a la seguridad nacional, el aparato ya no está para poder hacerlo. Entonces, al igual que en México, pues la capacidad del gobierno de México de reaccionar a la siguiente época de huracanes está más o menos, está entredicho por el tema de los recursos, pero por lo menos tienen a las Fuerzas Armadas, ¿sí? Pero llega un momento en donde la reconstrucción, pues ahí está la reconstrucción de Acapulco. A ver, o sea, y viene otra temporada de huracanes y otra vez va a venir el golpe Sí, y pero tienen a una presidenta municipal que la deberían de haber arrestado ya, ¿sí? Pero no claro, la pueden sacar y porque, ¿quién sabe? ¿No? O sea, nadie entiende cuál es ese fenómeno. Entonces, ese es el gran reto que tiene la presidenta. pero Y que, además con bravuconerías, ¿no? claro, Porque aquí en Acapulco, aquí en Guerrero se puede hacer de todo. O sí. sea, estamos viendo esa incapacidad. Bueno, Ana María, es muy grato conversar contigo. No quiero abusar de tu tiempo. Has sido muy generosa con nosotros. Eh, Vamos concluyendo entonces. Y te pido una conclusión de toda esta conversación tan llena de conocimiento que hemos tenido. ¿Qué concluyes tú? Mira, Comenzamos, mira, así como comenzamos. Hemos pasado de ser un vecino distante a un enemigo en puerta. ¿Seremos un enemigo adentro o eh, volveremos a ser amigos? mira, aquí lo que tenemos que entender todos, ¿sí? Y esto incluye la clase política, el ciudadano, el común en México, es que la percepción que se tiene de los mexicanos ha cambiado dramáticamente. Entonces, yo no sé en qué momento va a suceder, pero cuando llegue un mexicano, que llegue una persona con pasaporte mexicano, aunque tengas tú una visa legal y que puedas entrar a los Estados Unidos, te van a tratar diferente, ¿sí? Sí, Cuando los empresarios quieran invertir o quieran viajar a Estados Unidos o que el gobierno de México esté promoviendo inversiones en México, van a ver a México en una forma diferente. Imagínate para el Mundial que las empresas que van a dar, pues pueden jugar un papel importante para asegurar que sea un Mundial, por lo menos aquí en México, eficaz, ¿sí? Un mundial relativamente pacífico, pues imagínate toda la revisión que va a haber, pues si estas empresas no tienen algún vínculo con un grupo del crimen organizado. O sea, yo creo que lo que no hemos entendido en México, que esta bravuconería y esta forma de este vínculo con el crimen organizado que ha tenido la clase política mexicana, creo que nunca se entendió el impacto que eventualmente eso tendría en todos,
porque todos caemos como estos enemigos en donde se trata con mucha desconfianza y van a empezar a tratar con mucha desconfianza a los mexicanos. Y Pues eso es importante. eso que dijiste, eso yo ya lo acabo de vivir. Mira, Estaba con un grupo de peregrinos yo, fui a ujú, Roma para lo del nuevo papa, León ujú, XIV, y, pues, recorrimos otras ciudades, ¿no? Florencia, así, sí, lo de siempre. Y, pues, la foto del grupo, pues claro. ujú, Y una señora que saca su bandera de México, y ahí ujú. estamos todos para recibir la foto, y que llegan carabinieri, y no se puede. Y entonces ya vi, el problema no era que no se pueda tomar una foto aquí, el problema era la bandera de México. Bandera. Sí, sí. Y entonces les pregunté: "Cosa fa con questa bandiera mexicana?". Me dice: "Es terrorista, Mira, es ahí está. narcotráfico". Me Así. gustaría, sí, mira, así te quiero citar Entonces yo les dije: con "Oigan, somos experiencia. un grupo de Sí, peregrinos que venimos a sí, rezar". "Sì, ma questa sí. bandiera non va signore, prego, prego, no, Ujú. una amenaza". Así. Y está empezando, Ana María. Y por eso es importante que entendamos este fenómeno, porque una empresa o una persona, al estar trabajando o tener vínculos ve a Rafa Márquez. Acuérdate, Rafa Márquez lo pusieron en una lista de que él colaboraba con el crimen organizado porque su fundación recibió No, dinero y no pudo ir al mundial, no pudo viajar, o sea, no podía viajar básicamente, ¿sí? Y eso fue lo que lo casi que acaba con su carrera futbolística. ¿Y qué? ¿Por qué? Pero él dice, yo no sabía que era creo que Jalisco Nueva Generación. Pues sí, so sorry. Deberías de haber sabido que tu fundación estaba siendo financiada por un grupo del crimen organizado. Ahora imagínate cómo va a ser esto de ahora en adelante para el Mundial, para todo lo que se viene adelante, en donde pues todo se va a ver con mucha preocupación de qué grupo, qué equipo, qué personas puedan tener indirectamente algún vínculo con estas organizaciones criminales. pues sí, esto es una consecuencia lamentable y evidente, te digo, yo ya la sufrí. Dinos en un minuto, tu conclusión a toda esta lluvia de conocimiento que nos has dado y de análisis. Que vamos a tener el 2026, yo creo que va a ser ese es el año del parteaguas, porque todo esto que se ha ido construyendo, todo esto lo que se ha ido armando, todos los desastres que se pudieran posponer o mitigar van a explotar literalmente en el 2026 con un mundial que quién sabe si México lo va a poder hacer, o Estados Unidos, por la forma en que están controlando las visas, con una economía mexicana deteriorada por lo que está pasando en Estados Unidos, una negociación del TEMEC que a lo mejor se llega a un acuerdo o deja de ser trilateral, a lo mejor bilateral, y sobre todo un país en donde hay muchas probabilidades que incremente aún más la violencia ante estas presiones que está ejerciendo Estados Unidos y el gobierno de México en contra de estos ahora grupos terroristas. Pues el futuro es negro. Gracias, Ana María. Te mando un fuerte abrazo a ti y a tu auditorio. Es un privilegio y un placer conversar contigo. Gracias, Ana María. Hasta pronto. Ana María Salazar, abogada, Facultad de Derecho de Harvard, licenciatura en la Universidad de California de Berkeley, fue asesora especial del subsecretario adjunto para programas antidrogas y procuración de justicia en Estados Unidos en 1995. Fue subsecretaria adjunta de Defensa para Política y Apoyo Antidrogas del Departamento de Defensa de los Estados Unidos en 1998. Como dije al inicio, como que algo le sabe, ¿no? Bueno, espero que a usted todo esto le sirva para saber en qué situación estamos y en cuál estaremos. Agradezco mucho, bueno, como dice un amigo, cuando se ve venir la flecha, duele menos. Ya no de que uno se pueda hacer así, no, ya, de que duele menos, ya. Agradezco el favor de su atención y le abrazo de todo corazón. Gracias.